El día de hoy continuamos en la serie de la santidad de Dios, el tema que empezamos la semana pasada acerca de la idolatría. Y vamos a agregar un poquito más para poder tener el concepto más claro de lo que está pasando en el corazón del ser humano. Ezequiel capítulo 14, vamos a leer algunos versículos, versos 2 y 3. Y vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Y el verso 7 y 8 dice, porque a cualquiera de la casa de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que se aleje de mí y erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta para consultarme por medio de él, yo el Señor le responderé por mí mismo. Pondré mi rostro contra ese hombre, haré de él señal y proverbio y lo cortaré de en medio de mi pueblo, así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Dura palabra la que el Señor habla a través de Ezequiel. Pero está hablando de los ídolos del corazón. Dice que cualquiera que se aleje de mí y erija sus ídolos en su corazón. Desde el tiempo antiguo encontramos que Dios no solamente está hablando de la figura tallada de los ídolos hechos de manos, sino de aquellos que entran al corazón, porque Él conoce lo profundo del corazón tuyo y mío. Y luego le dice, yo el Señor le responderé por mí mismo, se las verá conmigo. Y lo otro dice que pondré mi rostro contra ese hombre. Vimos en Números 6, 24 al 26 que la bendición de Dios era reflejar su rostro en la vida de sus hijos. Luego también estudiamos que cuando Dios da la espalda a sus hijos es como la maldición para esa persona. Pero ahora encontramos que pondré mi rostro contra ese hombre. Es algo bastante fuerte que debemos tomarlo en cuenta. La idolatría es algo que el Señor aborrece. De principio a fin miramos en la palabra cómo Él hace un rechazo rotundo y total de la idolatría en toda la Biblia. En Génesis 12, del 1 al 4, podemos leer, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra de Harán. Abraham obedece a lo que Dios le está mandando hacer, que es salir. ¿Qué implicaba salir? Salir del entorno de seguridad, de las posesiones que tenía, de los amigos, de la familia, de su entorno cultural, pero también de la idolatría en la que vivía su pueblo. Recordemos eso, que Dios le pide que se aleje de todas aquellas cosas mundanales que hacía que su corazón humano estuviese lleno de cosas impuras, como era la idolatría. Ahora, Dios le dice, vivías con una esperanza en medio de tu pueblo, con propósitos definidos en medio de tu pueblo, pero ahora el llamado mío es que vivas a una nueva esperanza, una esperanza tratada por mí en tu corazón y también con propósitos eternos, unos propósitos que yo te revelaré. Y le dice, todas las familias de la tierra serán benditas a través de ti. ¡Wow! ¡Qué llamado!, ¿no? ¡Qué carga más fuerte! En Génesis 17, del 1 al 5, dice la palabra, cuando Abraham tenía 99 años, o sea, 24 años después de que salió de su tierra, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, o sea, intachable. Yo estableceré mi pacto contigo, verso 2, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Verso 4, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y aquí en el verso 2 y 4 el Señor está reafirmando una verdad. La repetición en la cultura hebrea es algo muy importante. Yo estableceré mi pacto contigo. Verso 2 y verso 4 dice, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. Y esto es algo que le reafirma que es verdadero, que lo va a cumplir, que es así. Ahora, luego en el verso 18 al 21, o sea, vamos a leer y dice la palabra, y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios le responde, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Verso 21, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Ahora encontramos que no solo es el pacto con Abraham, sino con
toda su descendencia y le dice, con Isaac, el hijo de la promesa. ¿Veis? Y le está reafirmando, con él voy a perpetuar esta bendición a través de tu hijo Isaac. Esto era algo que Dios no se iba a retractar, es algo que Dios ya lo tenía establecido. Así es que le está hablando de una manera para que la fe, la confianza y dependencia de Abraham fuera únicamente en él. Pero Abraham tenía un problema, venía de un trasfondo idolátrico. Timothy Keller, en su libro Dioses que fallan, que lo recomiendo, él dice que es posible que el deseo de Abraham se había convertido en el más profundo deseo de su corazón, o sea que se había convertido en una idolatría dentro de su corazón. Dios le dio un hijo, recordemos, ahora cumple su promesa, pero luego se lo pide. ¿Por qué? Tenemos que meditar acerca de esto. ¿Por qué Dios le pide a su hijo cuando este es el hijo con el que iba a perpetuar aquella promesa de bendición para todas las naciones? Timothy Keller da 5 cosas que les quiero leer, 5 preguntas que nos va a ayudar a meditar en esta reflexión. 1. ¿Había estado Abraham esperando y sacrificando todo por Dios o por su hijo? Número 2. ¿Dios se había convertido solo en un medio para alcanzar un fin en la vida de Abraham? Número 3. ¿A quién había entregado de verdad Abraham su corazón? Número 4. Abraham tenía la paz, la humildad, el coraje y la confianza inconmovible de aquellos que confían en Dios antes que en sus circunstancias. Número 5. ¿Había aprendido a confiar solo en Dios, a amar a Dios por sí mismo y no solamente por lo que podría obtener de Él? Definitivamente, cuando reflexionamos en lo que está pasando, todavía no había aprendido. Dios le estaba enseñando, Dios lo llevaba por un proceso precisamente por eso, y Dios nos lleva por procesos a nosotros precisamente porque necesitamos comprender todo esto. Bien, continuemos. Si el capítulo 12, el llamado de Dios a Abraham, hubiera terminado su historia en el 21, donde el hijo nace, esto sería una historia distinta. Y creo que la podríamos considerar humanamente nosotros como una historia completa, porque él obedeció, salió de su tierra, esperó esos 25 años para que naciera su hijo, y ahora pues parecía que todo estaba bien. La fe de Abraham pues había triunfado, podría morir feliz, vivir feliz y terminar sus días, y ahora pues su hijo era el que iba a heredar pues la promesa que le había hecho Dios. Y parece que ahí todos vivían felices hasta el final, pero no fue así. No fue así. Vino el capítulo 22 y en el capítulo 22 Dios le hace un segundo llamado a Abraham necesario en la vida de él. Dice la palabra en el versículo 2, y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien tú amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora le está diciendo 4 cosas importantes. Toma ahora tu hijo, segunda, tu hijo, tu único, tercero, a quien tú amas. Cuarto, a Isaac. Le está dando con claridad y transparencia lo que él, escudriñando lo que había en su corazón para que él lo pudiera comprender. No porque Dios no lo supiera, porque Dios lo sabe todo y escudriña el corazón de todo ser humano. Pero Abraham no lo sabía. Habían cosas escondidas dentro de su corazón. Toma tu hijo, tu único, a quien tú amas, a Isaac. Y ahora lo vas a ofrecer en sacrificio. Ahora, el afecto de Abraham, el amor de Abraham se había convertido en adoración, estaba desplazando a Dios del sitio donde Dios debía estar. Antes dependía únicamente de Dios antes de que naciera Abraham, a pesar de los errores que cometía. Sin embargo, ahora esto se iba desplazando, como dije antes, y en vez de confiar únicamente a Dios, ahora dependía del amor de su hijo. Si vemos detenidamente la historia, miramos cómo él se comportaba con su hijo Isaac, y ahí descubrimos lo que hay. Así es que cuando nosotros amamos extremadamente a nuestros hijos y desplazamos a Dios y ponemos a nuestros hijos, entonces estamos en peligro. Estamos obrando de una manera idolátrica. Hermano, cuando tú si idolatras a tu hijo o a tus hijos, les vas a consentir todo, les vas a dar todo lo que ellos quieren, no les vas a corregir, les vas a dejar que anden a sus anchas y luego les estás haciendo un daño a ellos, pero también te estás haciendo un daño a ti, porque tú te estás volviendo en idólatra.
Y he dicho los hijos, pero puedo decir miles de cosas más de las que hacemos en nuestro diario vivir. Entonces, que desplazamos a Dios y ponemos esas cosas en el sitio donde solo Dios puede estar. Bien, esto es algo que debemos meditar. Timothy Keller también menciona acerca de John Levenson. John Levenson escribió un libro que se llama La muerte y la resurrección del Hijo amado. Es un libro que lo puedes encontrar también en PDF, en internet. Es algo muy, muy bueno, muy importante lo que él menciona allí. Solamente vamos a dar dos cositas importantes que creo que suma a lo que estamos meditando hoy. Lo primero es que esta cultura, dice Levenson, era una cultura donde no había individualismo, sino algo colectivo. Es decir, que todo giraba en torno a la cultura, a la familia, y no en torno al individuo en particular. Nosotros ahora somos muy individualistas y es el éxito de la persona, la formación de la persona, cómo le vaya bien, y nos volvimos tan egocéntricos, no nos importan los demás. De hecho, no somos altruistas, no tratamos de ayudar al necesitado. Eso es un problema en nuestra cultura, pero en aquella cultura no. Todo sumaba en torno al grupo en sí. La segunda cosa que menciona Levenson en su libro es que el primogénito jugaba un papel muy importante. El primogénito llevaba la carga de la continuidad de su familia. Vemos, por ejemplo, en Egipto, cuando Dios castiga con la última plaga, que es la de los primogénitos, destruye en realidad la esperanza de la continuidad de todo el pueblo. Es por eso que fue algo sumamente tremendo y significativo en el juicio de Dios contra Egipto. Hermanos, el primogénito era algo muy, pero muy importante. Recibía la mayor parte de la herencia, era el que quedaba más rico y toda la familia sumaba para el primogénito para poder darle continuidad a su clan. Ahora, cuando lo vemos de esta manera, dice Levenson, es que podemos comprender en realidad lo que estaba pasando en la vida de Abraham, porque lo pone como un ejemplo. Es como que un pintor se quede ciego. Es como que un cirujano le corten los brazos. Algo así ahora se encuentra Abraham. Pero si él prometió que esto va a pasar, ahora me pide a mi hijo, ahora me encuentro en una situación que me confronta profundamente. Wow, Dios te desarma, hermano, pero te desarma con propósito, porque Él te ama con profundidad. Mire, Dios le dijo, yo no quiero que mates a tu hijo, yo quiero que lo ofrezcas en sacrificio para mí. Eso no es solo matar, eso es llevarle al altar por el pago de una deuda. Dios le estaba dando a entender en su llamado, toma tu hijo, tu primogénito, al que amas, a Isaac. Él está diciendo, hay algo aquí que tú debes hacer, hay una deuda que has adquirido y esa deuda tiene que ser pagada por ti, por tu familia, por Isaac, así es que debes sacrificarlo en el monte. Entonces Abraham no dijo voy a matar a mi hijo, no. Abraham obedeció de llevarlo al sitio que debía llevarlo para ofrecerlo a Dios, porque eso es lo que él le había pedido. Tremendo. Así es que ese llamado viene acorde también a lo que estaba pasando Job en su sufrimiento. Miremos Job capítulo 23, versos 2 al 3 y 10. Dice la palabra, hoy también hablaré con amargura, dice Job, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. Verso 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¡Wow! Él conoce mi camino. En medio del sufrimiento de Job, dice, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En medio de todo lo que vivió él, reconoció que era una prueba de Dios para purificarle. Lo mismo estaba pasando en la vida de Abraham. Estaba siendo purificado a través de la prueba y él lo entendió. Él estaba diciendo, yo sé que Dios es santo y justo. Hermano, la santidad y la justicia de Dios, que van de la mano, requieren que el alma que pecare esa morirá, requiere un pago por el pecado. Y el pago del pecado es la muerte. Así es que en esa línea, Abraham estaba seguro de que había una deuda.
Él no reprocha eso, él no dice, Señor, ¿en qué deuda tengo contigo? Él no le está reclamando, ni está dudando, porque Dios me ha pedido a mi hijo, no lo entiendo. No está diciendo nada de esto. Abraham va obedeciendo, y no es una fe ciega, no es como Dios lo dijo, pues tengo que matarlo. No, 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 había algo que él estaba entendiendo. Y entonces él dice, pues bueno, si Dios es santo y justo, requiere que pague esa deuda. Bien, lo entiendo, pero hay otra cosa aquí, que Dios es bondadoso, amoroso, lleno de gracia. También eso lo entiendo, porque si no lo entendiese, él tenía que haberse quedado diciendo, es que prefiero morir aquí, prefiero quedarme aquí en la entrada del monte y no subir, porque no entiendo, porque no sé este Dios amoroso y bondadoso, por qué me pide esto. Pero como él lo conocía, él sabía. Algunos piensan que Abraham iba a llegar a matar a su hijo, iba a convertirlo en cenizas en el fuego, y luego él tenía la fe que lo iba a levantar de las cenizas. Algunos piensan eso, hermanos, porque había una fe firme en él, en el Dios misericordioso, en el Dios justo, en el Dios bondadoso, hermanos. Y aquí miramos en Génesis capítulo 22, versos 11 y 12, otra palabra de esperanza maravillosa. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Bien, aquí hace la repetición de nuevo. Abraham, Abraham, intimidad, cercanía. Y le dice, aquí estoy, Señor, responde él. No extiendas tu mano contra el muchacho. Y hay una frase que quiero meditar con vosotros, y es, ahora sé que temes a Dios. Hay dos cosas aquí importantes que podríamos resaltar. Primero, ahora sé, ¿es que Dios no sabía? ¿Es que Dios no es omnisciente para conocerlo? Claro que sí. Nosotros sabemos, y la Biblia revela, que Dios es omnisciente, que lo sabe todo de principio a fin, sabe mi final, cuándo moriré, cómo viviré, cómo terminaré mis días, cómo vivía Abraham, sus acciones, cada una de los detalles de su vida. Claro que lo sabía, pero él le dijo, ahora sé. No significa que Dios intentase averiguar si Abraham lo amaba o no lo amaba, si iba a obedecer o no iba a obedecer. Vamos a ver qué pasa, y le veía los pasos minuciosamente. No. Abraham era conocido por Dios de antemano, y Dios sabía lo que iba a hacer. ¿Quién no sabía lo que iba a hacer? Abraham. Él sí no sabía, él necesitaba conocer, él necesitaba descubrirse su problema, él necesitaba que Dios le revelara su condición, su situación. Y ahora sé, es algo que Dios revela a Abraham. Ahora, Dios está consciente que en este proceso que está haciendo pasar a su hijo, que te hace pasar a ti y muchas veces a mí también, es para purificar nuestra confianza en él, es para pasarnos por el horno de la prueba, como dice la palabra, para que nuestra confianza en él, nuestra fe sea purificada y pueda relucir más que el oro fino. Eso dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, verso 7. En la traducción lenguaje actual quiero leerles este versículo. Dice así: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad de oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Gloria al nombre del Señor. ¿De qué habla la palabra de Dios aquí? De la necesidad de ser probados, de la necesidad. Y cuando digo necesidad, hermano, es que es imprescindible. Nosotros queremos huir de la prueba, pero en realidad es necesaria para nuestra vida. No la vamos a buscar ni la busques, porque llegará sola, porque Dios la permite para nuestro beneficio. Pero hay una cosa que habla la parte final del versículo y dice: una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Yo me detuve ahí. ¿Sabe por qué? Porque la confianza del ser humano no merece ser alabada. Y entonces, ¿qué encontramos aquí? He hablado con dos personas recientemente. Una de ellas me dijo que por qué creer en Dios si he perdido a mi marido y ha dejado a mi hijo de 9 años solo. Otra mujer mayor, por cierto, me dijo: yo cómo voy a creer en un Dios que tiene a mi marido ahí en el hospital y que está a punto de morir.
Me dice, yo he perdido la fe, porque la fe, la confianza del ser humano llega hasta allí, hermano, llega hasta ahí, hasta donde nosotros ya no logramos comprender las cosas. Tu confianza y la mía humanamente llega hasta ahí, pero hay una confianza que no es mía, que viene de Dios, que el Espíritu Santo obra en mí, de tal manera que dice la palabra que esa confianza, después de que es probada, es relucida más que el oro, de tal manera que Cristo va a hablar y va a dar testimonio de ella y será alabada, porque esa confianza es la que viene de Dios. ¡Wow! Qué maravilloso! Me encantó esto. Y ahora, la segunda frase, ahora sé que temes a Dios. Ya hablamos de ahora sé. Ahora, el temor a Dios. En la Biblia, esto no se refiere solamente al temor que debemos tenerle a Dios, sino a una entrega total de nuestro corazón a Él, donde no haya algo dentro de todo el corazón nuestro que no le rindamos a Él, sino una entrega total. Temes a Dios. El temor a Dios implica esa entrega que tú y yo debemos tener. Ahora, si Dios no hubiese intervenido en la vida de Abraham, ¿qué habría pasado? ¿Podemos pensar? Seguramente que Abraham se hubiese convertido en el idólatra de antes, que habría adorado a su hijo, le habría mantenido en el sitio de adoración y entonces se habría destruido todo el plan que Dios había trazado para él. Así es que cuando vemos que Dios sale al rescate, es la misericordia de Dios la que mueve y le dice, entrégame al muchacho. Ahora tienes que hacer algo por tu bien y por el bien de los propósitos que tengo para ti. Así es que lo que pasamos nosotros es un proceso de Dios para la obra de Dios y para beneficio de mi vida, de mi eternidad. Escúcheme que Abraham fue tratado por Dios y fue librado de él mismo, de Abraham mismo. O sea, su pecaminosidad le perseguía, su idolatría le perseguía y Dios le libra de él y le revela. En Génesis 22 ahora, versículo 15 al 18, dice la palabra, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo ha jurado Abraham, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Ahora Abraham había pasado la prueba, ahora había pasado del otro lado, ya había confiado plenamente en el Señor, ya el Señor había tratado con él y ahora le dice, ahora te reafirmo aquello que te afirmé cuando saliste de la tierra y cuando te prometí tu hijo. Ahora que has pasado el momento de prueba, de purificación, ahora tu confianza ha sido limpiada. Ahora realmente empieza tu camino. ¡Wow! ¿Qué es lo que pasó después de esta prueba? Que Abraham pudo amar de verdad a su hijo correctamente, sabiamente. ¿Sabe, hermano, que cuando pasamos la prueba, todas las cosas tienen un sitio? Lo que convertimos en ídolo no es un ídolo, es algo importante en mi vida, pero que lo he desplazado al sitio correcto. Mis hijos los amo correctamente, pero Dios está sobre ellos. A la iglesia yo la amo correctamente, pero Dios está sobre ella. El ministerio que Dios me ha confiado, lo amo, pero Dios está sobre ello. El ministerio no es Dios. Dios es sobre todas las cosas y cada una de las cientos y miles de cosas que yo convierto en idolatría, hermano, llego a comprender que Dios está sobre todo y debo amarlo y obedecerlo a Él. Eso es lo que encuentra ahora Abraham. Así es que Dios tenía un plan. Abraham era el padre espiritual de muchas naciones y iba a ser bendecida todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque todas las familias de la tierra tienen la oportunidad de conocer a la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, de recibir la obra transformadora, regeneradora, santificadora para llegar santos ante su presencia. Eso era. Mire, los judíos, los islámicos y los cristianos, más de la mitad de la población mundial tienen como padre espiritual a Abraham. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el peso que llevaba Abraham? El apóstol Pablo nos ayuda
a esclarecer también esta parte en Romanos capítulo 8. En el verso 32, él menciona y hace un enlace con lo que Abraham hizo con nuestro Señor Jesucristo, algo maravilloso. Él dice, el que no negó ni a su propio hijo. Y si nos quedamos hasta ahí, la gente pensaba en Abraham porque conocían la historia, pero él dice, sino que lo entregó por todos nosotros, y describe a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, está hablando del sacrificio que comenzó en el monte Moria y que terminó en el Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso, es una sola historia. Hermanos, la Biblia totalmente es una sola historia y no podemos leerla aisladamente, que no me gusta esto o no me gusta lo otro o me gusta esto, porque la Biblia entera es una sola historia. Es algo precioso. Mire, un Dios santo, un Dios justo, ofreció un sustituto para Isaac, y aparece un carnero, el cual fue sacrificado en su lugar para el pago por la sangre de ese carnero, el pago del pecado de Abraham, de Isaac y de su familia. Ahora en el Calvario vemos a nuestro Señor Jesucristo sin pecado, cargando el pecado de la humanidad y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la voz del Padre guardó silencio con dolor desde el cielo y dejó que su Hijo muriera en la cruz. Hermanos, el sacrificio que comienza allá es terminado, concluido perfectamente. ¿Para qué? Para que la humanidad entera de una vez por todas fuera redimida por la sangre de Cristo. Aquel pueblo que Dios tenía preparado, ahora tenía la redención. ¡Wow! ¡Qué precioso! En el verso 38 y 39, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y déjeme aplicarlo con el tema que estamos hablando. Yo creo que Pablo daba a entender tantas cosas, y dentro de ello estoy convencido que ni los ídolos que yo pueda hacer en la muerte ni en la vida, ni ídolos de ángeles ni de principados, ni de lo presente ni de lo porvenir, ni ídolos de los poderes ni de lo alto ni de lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, el sacrificio perfecto de Cristo ahora nos da a nosotros la bendición de estar seguros y convencidos que nada, ningún ídolo que yo pueda hacer dentro de mi vida, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque la esperanza y confianza en el Señor hace que su obra regeneradora y santificadora intervenga como intervino en la vida de Abraham para erradicar toda idolatría de mi corazón. Eso es el trato de Dios con tu vida y con la mía. Y por último, te dejo unas preguntas para reflexionar. ¿Por qué hago lo que hago? Puedes mirar tu historia, ¿por qué hice lo que hice? Y ahora, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué desarrollo el ministerio que desarrollo? ¿Dónde inician mis motivaciones personales y dónde terminan? ¿Está Dios allí? ¿Es el primero? ¿De verdad? ¿Puedo reconocer dónde están mis ídolos? ¿Los puedo identificar? ¿Puedo luchar contra ellos? ¿O estoy tan embelesado que dejo que mis ídolos guíen mi vida? ¿Cuál es tu Isaac? Amados hermanos, necesitamos meditar en ello. Que la misericordia del Señor nos permita correr a su presencia y deleitarnos en la hermosura de su santidad. Porque Él es santo, 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 y Él pide de nosotros que le rindamos todo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene, si Dios así lo permite.